Revelado, el escalofriante secreto maldito de Semana Santa que expone lo oculto y EMBRUJADO. El sol se ocultaba tras las montañas de aquel pequeño pueblo mexicano, manchando el cielo con tonos anaranjados que solo acentuaban la tensión en el aire. Sofía, madre soltera de 32 años, miraba inquieta los dulces que había preparado para su puesto de comida. La Semana Santa estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, el temor que envolvía a cada rincón de la comunidad. No rompas las reglas, la advertencia de su abuela resonaba en su mente, pero a estas alturas, ¿qué reglas? No creía en fantasmas, en la Llorona, ni en espíritus malignos que acechaban en la oscuridad. Sin embargo, una sombra tras de ella, justo al cruzar la calle, le hizo dar un brinco. Al voltear, todo estaba en calma. Solo los murmullos de sus vecinos y el susurro del viento le respondieron. Los días pasaron entre el bullicio de los preparativos de los festejos y un frío que la acompañaba. Algo estaba mal, demasiado mal. Los niños jugaban y hablaban entre risas, pero Sofía notó que los ojos de algunos adultos la seguían, miradas lujuriosas llenas de secretos oscuros. Una noche, mientras guardaba el puesto, sintió que la presión en el aire aumentaba. El viento pareció convertirse en un susurro: Sofía, Sofía. Se volvió, pero solo la soledad la rodeaba. Ya se lo advertían, la Llorona no perdona. De inmediato desechó esas ideas. Sin embargo, en su cabeza resonaban fuertes como el eco del abismo. Esa misma noche, Diego, su pequeño de 5 años, gritó desde su cuarto: «Mamá, vi a una señora con vestido blanco en el jardín». Un sudor frío recorrió su espalda. Los cuentos de su infancia tomaban vida y llenaban de horror el hogar que había luchado por construir. Sofía decidió que era hora de hablar con la policía. Desesperada, expuso sus temores. La respuesta fue risas burlonas. «Son solo mitos, señora», dijo el oficial, mientras su mirada se desvió hacia las tierras del pueblo, como si conociera un secreto oscuro que a ella le estaba vedado. Esa madrugada, un símbolo antiguo apareció en su puerta, semejante a los que solían dibujar los abuelos en los rituales de protección. El terror comenzó a asfixiarla. No podía permitir que Diego también lo sintiera. Pero, cada noche, las sombras inusuales parecían acecharla, murmullos se alzaban en el silencio. Y su vecino, un hombre amable, se comportaba de manera extraña. Algo pasaba en su hogar, constante risa profunda, como si celebraran su desgracia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con cada paso en la penumbra de esa casa. Sofía sentía más cerca una verdad sepultada. Descubriría que su familia tenía un pasado ligado a esa maldición que parecía cernirse sobre su vida y la de Diego. Cuando finalmente recopiló el valor para enfrentar al hombre que tanto había confiado, la noche se tornó más oscura. Las sombras comenzaban a susurrar su nombre con más fuerza, y su pequeño clamor, una llamada de ayuda que la única respuesta que traía era miedo. ¿Lograría salvar a Diego de la sombra que los envolvía, o sería ese el último eco de su vida familiar? La mañana siguiente llegó con un pesado silencio. Sofía despertó entre sudores fríos, el eco de los gritos de Diego aún retumbando en su mente. Se levantó de la cama con el corazón palpitante y los músculos tensos. Algo estaba aterradoramente mal en el barrio. Miró a su alrededor. El día parecía normal, pero toda sensación de normalidad se desvanecía al recordar la advertencia de su abuela. El pueblo ya había empezado a prepararse para la Semana Santa. Vendedores colocaban sus stands, pero el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. Sofía se acercó a doña Clara, la anciana más respetada del pueblo, en busca de respuestas. A medida que la abuela hablaba, su voz se desvanecía en un murmullo mientras Sofía se concentraba en los símbolos dibujados en la tierra, que solo aumentaron su inquietud. «Los muertos nunca descansan durante esta época», dijo doña Clara,
sus ojos vidriosos reflejaban un conocimiento del que Sofía no quería saber nada. Si han marcado tu puerta, no es un buen presagio. Las palabras de la anciana resonaron en su cabeza mientras se alejaba. Tenía que proteger a Diego. La preocupación la consumía más que el miedo. Se propuso investigar el extraño comportamiento del vecino, al que antes consideraba inofensivo. Esa misma tarde decidió acercarse. Golpeó la puerta con fuerza. Nadie respondió. La risa provenía del interior, como si la casa estuviera celebrando un festejo grotesco. Sofía sintió una punzada de inquietud. ¿Acaso se estaban burlando de ella? Finalmente, un hombre de aspecto cansado abrió la puerta. Era Eduardo, el vecino. Su sonrisa era perturbadora, pero Sofía se armó de valor. «Eduardo, ¿está todo bien? He oído ruidos extraños desde su casa». La sonrisa de Eduardo se desvaneció momentáneamente y una sombra cruzó su rostro. «Todo está bien, querida. Solo estamos, celebrando». La forma en la que pronunció celebrando le heló la sangre. No parecía tener la misma alegría que antes. Se despidió rápidamente y regresó a su hogar, sintiéndose como si lo estuviera dejando atrás en un mundo ajeno. Esa tarde, mientras cocinaba la cena, los murmullos aumentaron. «Sofía, ven». La voz de su hijo resonó a través de la casa como un eco lejano. Llamó varias veces, pero ningún sonido provenía de su habitación. Un sudor caliente brotó de su frente, y corrió hacia el cuarto de Diego. Estaba solo, con los ojos muy abiertos, como si viera algo que ella no podía. «Mamá, la señora está aquí», dijo con un hilo de voz, mientras una sombra se proyectaba en la pared detrás de él. Sofía sintió que su corazón se detenía. «¿Cuál señora, Diego?», intentó sonarle lo más calmada posible, pero su voz tembló. «Es la que vi la otra noche, la que lleva el vestido blanco». El aire se volvía más pesado. Sofía sabía que, a pesar de no creer en historias de espíritus, esta situación la superaba. Se giró rápidamente hacia la ventana y allí, en el jardín, vio una figura. La imagen de una mujer de vestido blanco, con un velo cubriendo su rostro, parecía reflejar su propia desesperación. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y cuando decidió acercarse a la ventana, la figura desapareció. Al volver su mirada hacia Diego, el pequeño soltó una risa profunda que no parecía propia de un niño. Sofía retrocedió, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Antes de que pudiera reaccionar, el reloj de la pared comenzó a sonar, llenando la habitación con un eco que reverberaba sus peores temores. Algo oscuro se acercaba. Algo estaba al acecho, la noche caía, y los ruidos continuaban. El rostro de la mujer seguía apareciendo. ¿Qué quería de ellos? Mientras el aire se llenaba de murmullos, Sofía sabía que esta noche no podrían escapar. Y pronto, las sombras cobrarían su precio. Al mirar hacia la oscuridad del jardín, una pregunta la invadió: ¿podría haber una forma de detener la maldición antes de que fuera demasiado tarde? Sofía permanecía en la habitación de Diego, sintiendo el frío de la noche infiltrarse a través de las ventanas cerradas. Cada vez que miraba a su hijo, la risa inexplicable se repetía en su mente como un eco siniestro, dejando en ella un gusto amargo de terror. Diego, con su mirada perdida en el espacio, parecía un extraño dentro de su propia casa. «Diego», cariño comenzó a decir, pero sus palabras se detuvieron al escuchar un susurro apenas audible que provenía del fondo del pasillo. Era un murmullo familiar y al mismo tiempo aterrador. Su cuerpo tembló, y el sudor frío comenzó a deslizarse por su espalda. Eran los murmullos de los muertos que doña Clara mencionó. Con el corazón a mil, se acercó lentamente hacia la luz tenue del pasillo. El sonido parecía provenir de la sala, donde la figura parecía haber estado manifestándose repetidamente. No puedo dejar que eso me atrape», se dijo a sí misma mientras trataba de calmar su respiración. La sala estaba en penumbras, solo iluminada por la escasa luz de la farola que entraba por la ventana. Sofía se detuvo en la entrada, sus ojos se adaptaron lentamente a la oscuridad, cuando una sombra se movió en el rincón. Sus manos comenzaron a temblar, el miedo se apoderaba de ella. «Debo ser valiente por Diego», pensó mientras daba un paso adelante.
Justo entonces, un golpe fuerte resonó en la puerta trasera, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar. Sofía retrocedió, la voz de su hijo rompió el silencio otra vez. «Mamá, ven, ella está aquí». El pánico la inundó de inmediato. «No, Diego, quédate aquí», murmuró, y corrió hacia la puerta trasera, incapaz de ignorar el sonido que la había llamado. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la puerta. Si se dejaba vencer por el miedo, no solo perdería a su hijo, sino también su cordura. Con un gran esfuerzo, tomó la manija y la giró. La puerta se abrió de golpe, y el viento sopló con fuerza, arrastrando hojas secas y un frío cortante que la dejó sin aliento. La figura de la mujer del vestido blanco estaba justo delante de ella, su rostro aún oculto bajo el velo. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó. Al borde de un colapso, la figura levantó una mano y, aunque el gesto era sutil, Sofía sintió que la oscuridad se comprimía a su alrededor, como si la sombra de la mujer pudiera tragarse toda la luz. Las murmullos aumentaron y la voz de Diego se volvió un grito desgarrador: «Mamá, ayúdame». En un momento de desesperación, Sofía se lanzó hacia la figura, pero antes de que pudiera alcanzarla, la mujer se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un oscuro vacío. Dio un paso atrás. Si la mujer quería algo, debía ser sincera. La casa se llenó de susurros, como si miles de almas estuvieran luchando por ser escuchadas. Sofía sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué podía ofrecer? Mientras se giraba para regresar a la habitación de Diego, una brisa helada la envolvió, y una visión fugaz de rostros pálidos y desesperación cruzó su mente. «No puedo dejar que esto continúe», murmuró para sí misma mientras la desesperación la empujaba hacia decisiones difíciles. El eco de los murmullos se volvía más fuerte, y entonces escuchó un grito. No era Diego, sino una voz familiar, la de doña Clara. «Sofía. No dejes que los lleven». Justo cuando se disponía a salir de la casa, un nuevo ladrido resonó. Pero no era un ladrido normal. Un sonido profundo, un lamento desgarrador que parecía unir a todos los presentes a la terrorífica realidad de lo que acechaba. En su mente, las palabras de su abuela resonaron con más fuerza: «Los muertos nunca descansan durante esta época». Sofía sintió que el tiempo se detuvo. Tenía que decidir: ¿acaso había una forma de salvar a Diego y hacer frente a esta oscuridad? Mientras un sudor helado le empapaba la frente, se dio cuenta de que la figura que la atormentaba podía tener la clave, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir el oscuro secreto que la comunidad había callado durante años, con el corazón acelerado y sin saber si sería capaz de enfrentar lo que vendría. Un último pensamiento cruzó su mente: la verdad sobre la figura del vestido blanco podría ser la única esperanza, o la más profunda perdición. La búsqueda de la respuesta se veía inminente, y el tiempo se les escapaba. Una pregunta quedó flotando en el aire helado de la noche: ¿qué secretos guardaría la figura, y podrían esos secretos salvar a su hijo antes de que la Semana Santa reclamara más almas? Sofía retrocedió de la puerta, el eco del lamento del perro resonando en su mente. La figura del vestido blanco seguía siendo un misterio aterrador, y el tiempo se le escapaba. Sin embargo, la voz de doña Clara resonaba en su memoria, un faro de advertencia en medio de la oscuridad. «Ellos quieren lo que no les pertenece», exclamó la abuela. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía al pensar en las palabras cargadas de sabiduría y miedo. Quería creer que existía una forma de liberar a Diego, pero la incertidumbre le nublaba la mente mientras las sombras danzaban a su alrededor, como si el mismo aire se convirtiera en una trampa. De pronto, un golpe sordo en el piso de arriba la sacó de su trance. El sonido era como el estruendo de una puerta cerrándose, un aviso de que algo empezó a movilizarse en la casa. La idea de que Diego estuviese en peligro la empujó a la acción. Sin pensarlo más, apretó los puños y subió las escaleras, cada paso resonando en el silencio abrumador. Al llegar al pasillo, el aire era pesado y el frío intensificaba su palpitar del corazón. Diego susurró, su voz casi ahogada por la inquietante atmósfera. La habitación de su hijo estaba entreabierta. La luz de una lámpara parpadeante se filtraba por la grieta y, con cada centella, la incertidumbre crecía. Sofía decidió empujar la puerta lentamente, casi temiendo lo que podría encontrar. Al abrirla, el espectáculo la dejó helada.
Diego estaba sentado en la cama, inmóvil, pero su rostro ya no era el de su niño. Había una sombra que nublaba su rostro, una expresión de tristeza profunda y desesperación le hacía parecer un extraño. A su alrededor, figuras pálidas comenzaron a asomarse desde las esquinas, sus formas indistintas resonaban con un lamento antiguo y triste. ¿Diego? Eres tú, dijo, su voz temblando. Los murmullos se intensificaron a su alrededor, un coro de voces que se unía al lamento de la casa. ¿Qué te han hecho? Pero Diego solo la miraba, sus ojos eran espejos vacíos, reflejando un tormento que Sofía no podía entender. Mamá, tengo que irme, dijo con un susurro que sonó como un canto fúnebre. Ellos me llaman no, cariño. No puedes irte. No te voy a dejar, gritó, el terror subiendo como un volcán en erupción. Las sombras comenzaron a moverse más cerca, extendiendo manos gélidas que parecían querer envolverlo. Un instinto maternal la llevó a correr hacia él, pero cuando tuvo la intención de atraerlo hacia ella, una fuerza invisible la detuvo en seco. Algo en la habitación empezó a vibrar, como si toda la casa estuviera traumada por las emociones que se desataban. La figura del vestido blanco apareció en la puerta, y el aire se volvió irrespirable, el frío se transformó en una helada punzada en su pecho. Sofía. No lo permitas. La advertencia de doña Clara resonó nuevamente en su mente, contra todo lo que la oscuridad en su interior estaba intentando arrebatarle. Si él se va, lo perderás para siempre. Sofía sintió que su mente corría a 1000 por hora. Según doña Clara, la figura tenía un secreto. Quizás podría interrogarla. Tal vez había algo que pudiera usar como moneda de cambio. Con el rostro decidido, miró a la figura y gritó, «Dame lo que quieres. Deja a mi hijo en paz». La mujer extendió su mano, cubriendo el umbral con su sombra, y una risa desgarradora emergió de su garganta, resonando con un eco que solo podía describirse como el sonido de 1000 almas en pena. Los muertos no están solos, dijo la figura con voz melodiosa y escalofriante. Y tú también serás parte de nosotros. Sofía sintió un terror tan profundo que sus piernas temblaron. El instante se volvió pesado y lleno de terror, cada palabra de la mujer transmitía el fuego de una advertencia, la presencia opresiva la rodeó, y en el último instante un pensamiento aterrador la atravesó. ¿Podría la semana de la muerte reclamarla a ella también, dejando a Diego solo? Antes de que pudiera decidir, una ráfaga oscura la envolvió por completo, y el tiempo pareció detenerse. Todo se volvió confuso y titilante. Con un último vistazo a su hijo, que ahora parecía una efímera sombra, una pregunta quedó grabada en su mente. Si llegara a enfrentarse a esta figura, ¿qué precio tendría que pagar para salvar a Diego de su tiranía? El silencio se volvió abrumador mientras su mundo se fragmentaba, mostrándole el abismo profundo entre la vida y la muerte. Una sensación de inminente desolación la envolvió mientras caía en la oscuridad, enfrentándose a la incertidumbre de lo que estaba por venir. ¿Sería capaz de confrontar los secretos inconfesables que se escondían tras el vestido blanco, o se vería atrapada en una eternidad de sombras? Sofía se encontró en un espacio difuso, donde la realidad y el horror se entrelazaban. La oscuridad parecía Alive con susurros inquietantes y una presión casi física en su pecho. Se sentía despojada de su propia voluntad, como si cada pensamiento estuviera siendo extraído poco a poco de su mente. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el abismo. Despertó en un lugar que no reconocía. El cuarto donde una vez había estado Diego se había transformado en un entorno sombrío y onírico, las paredes cubiertas de oscuridad que pulsaba con una energía viva. Las figuras espectrales danzaban a su alrededor, imitando el sonido del latido de su propio corazón, como un eco incesante que reverberaba en su cabeza. Ellos quieren lo que no les pertenece, repitió, como un mantra desesperado, mientras el frío la envolvía. La figura del vestido blanco estaba justo frente a ella, más cerca de lo que había estado antes. Su rostro era una máscara pálida, sin rasgos definidos, como una hoja de papel arrugado por el tiempo. ¿Qué quieres de mí? Sofía intentó ser valiente, pero el miedo temblaba en su voz. La figura sonrió, y su risa se agregó al coro de lamentos que resonaban en la habitación. Queremos almas que no han sido reclamadas, murmuró, mientras las sombras pululaban en su alrededor, sintiendo el aire cargarse de significado. Todo lo que deseas es un precio a pagar,
querida Sofía. Recordó las advertencias de doña Clara y la urgencia de proteger a Diego. Debía encontrar el camino para liberarlo, y para hacerlo, necesitaba descubrir el secreto que aquella figura escondía. ¿Qué necesitas? Te traigo a alguien más en lugar de él, ofreció, cada palabra como un hilo que intentaba tejer una salida a aquella pesadilla. Las figuras comenzaron a girar, sus ojos vacíos reflejaban la desesperación de Sofía. No hay intercambio. Lo que buscamos es tu voluntad, tu entrega. ¿Mi voluntad? La idea de soltar todo lo que era la horrorizó. ¿Para qué? ¿Para unirte a ustedes? Nunca, gritó, aunque en su interior sabía que se estaba acercando a un abismo. Las sombras se intensificaron y el aire se hizo más pesado. La semana de la muerte está llegada, y quien no obedezca está condenado, rió la figura, la promesa de su voz vibrando a través de la oscuridad, tema de secretos ocultos y miedos ancestrales. Con un súbito destello de valor, Sofía se dio cuenta de que tenía un arma, el amor. No me llevarás. Mi amor por él es más fuerte que cualquier sombra que intentes invocar, declaró, con la certeza rompiendo la neblina que la envolvía. Las figuras parecían titubear, como si una luz divina estuviera penetrando su oscuridad. ¿Amor? El amor no tiene poder aquí. La figura drenaba confianza mientras rodeaba a Sofía, acercándose una vez más. Los vivos no entienden el vínculo de aquellos que han cruzado el umbral. Pero tú tendrás tu oportunidad de saberlo. Las palabras eran un ecocardiograma, prueba de la lucha entre la desesperación y la esperanza. En ese momento, Sofía supo que debía confrontar su miedo. Si debería hacer un sacrificio, que fuera una experiencia, una verdad revelada, un grito que podría rescatar a su hijo. Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan, lo que parecía ser el eco del tiempo se detuvo, y, a su alrededor, los murmullos cesaron. Con un último aliento helado de incertidumbre, la figura extendió su mano. Prepárate, ya que la semana de la muerte revela verdades que ni tú ni Diego están listos para conocer. Fue entonces cuando Sofía sintió que la fría brisa se convertía en un viento cortante que la separaba de la realidad. Con una shock, se dio cuenta de su vulnerabilidad, pero había una chispa de determinación. Había que desentrañar el enigma que encerraba aquel vestido blanco. Lo que se avecinaba en el horizonte de la oscuridad era un secreto que la cambiaría para siempre. Podría escapar de las garras del destino que se cernía sobre su vida, o sería atrapada en un laberinto de horror eterno. El tiempo seguía su marcha inexorable, y el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. Sofía sintió como el viento rasgaba la oscuridad, llevando consigo los ecos de aquellos murmullos aterradores. La figura del vestido blanco se acercaba mientras la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en la penumbra. Sabía que debía actuar o sería consumida. ¿Qué verdad?, exigió Sofía, sintiendo el frío calar sus huesos. La figura sonrió de nuevo, pero esta vez su risa sonó como el crujir de cadenas antiguas. Tú serás la portadora de la verdad. La revelación de lo oculto es un legado para aquellos que se atreven a mirar más allá. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire a su alrededor estaba impregnado con un olor familiar, a tierra mojada, como después de una tormenta. Un rumor a su lado hizo que girara la cabeza. Las sombras bailaban, creando formas que la observaban con ojos vacíos. ¿Quiénes son?, preguntó, su voz casi ahogada. La semana de la muerte no solo reclama almas, también despierta secretos enterrados, respondió la figura. En cada rincón de este lugar hay ecos de aquellos que se atrevieron a desafiar el destino. Escucha. Entonces, las sombras parecieron cobrar vida, imitando las voces de antiguos sacrificios, susurros entrelazados que hablaban de traiciones y... Sofía se concentró, intentando separar los hilos del caos, cuando una frase resonó más fuerte que las demás. El sacrificio es la llave, y la sangre clama por justicia. No. No puedo. La sangre no es la respuesta, gritó. Pero la figura del vestido blanco se inclinó hacia ella, su presencia se sentía más como una presión que como un ser físico. ¿Es el amor por Diego lo que te impide avanzar? ¿O temes el poder que llevas dentro?, cuestionó, con su voz desprovista de emoción. La verdad siempre tiene un precio, y tú, querida Sofía, estás más cerca de lo que imaginas.
Un ruido profundo emergió del oscuro abismo, como el crujir de ángeles caídos. Las sombras se unieron en una vorágine estremecedora. Estaba claro que eran almas perdidas, atrapadas en este entorno. La figura alzó su mano, y toda la habitación se iluminó brevemente, revelando escenas extraordinarias y dolorosas de sacrificios pasados que retumbaban en las paredes. Sofía sintió que su mente se nublaba, la angustia aumentaba. Quería gritar, alejarse, pero estaba atrapada. Los ojos vacíos de las figuras espectrales la miraban, como si esperaran que ella entendiera aquel cruel enigma. En ese instante, recordó a Diego, su pequeño niño, y su deseo de protegerlo la llenó de valor. Si debes llevarte algo de mí, llévame a mí. Pero deja a mi hijo en paz. No es parte de esto, exigió con toda la fuerza que pudo reunir. La figura soltó una risa helada que resonaba sobre las paredes, exuda humedad y tristeza. Oh, pero la inocencia tiene su propio precio, y raramente es así de simple. La oscuridad se condensó a su alrededor, volviéndose palpable, casi líquida. Sofía cerró los ojos con fuerza. A pesar de la desesperación, una luz interna comenzaba a brotar de su pecho, una forma de resistencia alimentada por su amor. Sintió que las sombras la invadían y, en un instante, vislumbró una imagen, una puerta, con un símbolo antiguo que brillaba bajo la gravedad del temor. ¿Era esa la salida? Su mente batallaba entre la duda y la fe. Pero antes de que pudiera reaccionar, las figuras comenzaron a moverse en una danza frenética alrededor de ella, aumentando su desesperanza. No podía ignorarlas. Estos ecos estaban recordándole algo vital. Si no culminas tu entrega, nunca escaparás de lo que te persigue, advertían susurros entre las risas. Un destello de sabiduría ancestral cruzó su mente. Los sacrificios no eran solo físicos, a veces. Era la verdad más dolorosa lo que debía ser desenterrado. Alzó la vista a la figura, y en un grito débil, pero potente, le exigió, dime lo que debo hacer para salvar a mi hijo. La figura se detuvo, y con una sonrisa escalofriante, pronunció, cada revelación trae consigo un camino, y cada camino tiene un fin. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo? Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras se arremolinaban, y la puerta resplandecía, destellando lo desconocido. La semana de la muerte no había hecho más que comenzar, y su verdadera batalla estaba a punto de desatarse. Podría desvelar las verdades antes de que fuera demasiado tarde, o se convertiría ella misma en parte de los ecos olvidados. La oscuridad la atrapaba mientras la figura se retiraba, dejando un espacio vacío. Sofía respiró hondo, sintiendo que el tiempo se detenía. Podría hallar el camino entre las sombras, antes que el destino se interpusiera de nuevo. La respuesta a sus preguntas, un horror que jamás había considerado, podría ser la única salida. Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo mientras la figura desaparecía. La habitación volvió a sumirse en la oscuridad, pero su mente seguía iluminada por el destello de esa puerta. ¿Qué había detrás de ella? El silencio era abrumador, interrumpido solo por el eco de su respiración entrecortada. Con determinación, se dirigió hacia el resplandor de la puerta. Cada paso que daba resonaba como un tambor en el vacío. El miedo la envolvía, pero el amor por Diego la empujaba hacia adelante. Al acercarse, el símbolo antiguo comenzó a brillar más intensamente, como si percibiera su presencia, llamándola. Cuando Sofía finalmente alcanzó la puerta, sintió una oleada de calidez. Sus dedos tocaron la superficie fría de la madera, y en cuanto lo hizo, una voz grave surgió del umbral. ¿Estás lista para revelar lo que está oculto? El precio es alto, pero el amor es más fuerte. Sin pensarlo dos veces, Sofía empujó la puerta. Esta se abrió con un crujido ominoso, revelando un pasillo interminable en sombras. Un suave tintineo resonaba en la distancia, como un eco de cadenas arrastrándose por el suelo, y las paredes parecían respirar alrededor de ella, como si estuvieran vivas. A medida que avanzaba, sintió que las sombras se alargaban y se acortaban, como si estuvieran danzando a su alrededor. No estaba sola, podía sentirlas acechando, esperando. Los murmullos regresaron, más claros y ensordecedores que antes. El sacrificio, la sangre clama por justicia. Sofía apretó los dientes, recordando las palabras de la figura. La verdad no vendría sin un costo.
A cada paso, el peso en su pecho se hacía más denso, y la angustia aumentaba. Recordó las historias de su abuela sobre este lugar, leyendas de almas perdidas que habían hecho pactos imposibles. Y si ella también estaba destinada a ser parte de esa leyenda, de repente, una imagen atravesó su mente, un altar. En el centro de la habitación se alzaba una piedra oscura, adornada con marcas desconocidas. A su alrededor, había velas encendidas que delineaban un círculo. El aire se volvió pesado, el miedo la ahogaba. «Debo sacrificar algo», alguien, murmuró, temblando. Una risa resonó en la oscuridad, y Sofía retrocedió. Las sombras se arremolinaron, formando figuras grotescas que parecían burlarse de ella. ¿No tienes en cuenta el papel que desempeñas en esta batalla? Ve lo que fueron, y lo que podría ser. Las visiones comenzaron a manifestarse. Dulces rostros de niños cuyos ojos brillaban con esperanza, pero también sombras que susurraban de traiciones y decisiones fatídicas. Sofía sintió el ardor en su corazón, esos eran fragmentos de su propia vida, ¿a quién estaba dispuesta a sacrificar? «No dejaré que te lleves a Diego», gritó, pero a medida que lo decía, el eco de su voz parecía rebotar, desvaneciéndose en las profundidades del pasillo. El altar seguía ahí, un recordatorio de lo que estaba en juego. Las velas comenzaron a parpadear frenéticamente, y el ambiente se volvió electrizante. Un vórtice de energía la envolvió, arrastrándola hacia el altar. Sentía que la verdad la llamaba, pulsando a través de sus venas. ¿Cómo puedo evitarlo? Dime qué debo hacer. Una sombra se acercó más, su voz suave pero implacable. La sangre clama por justicia, y tu voluntad es la ofrenda última. ¿Estás dispuesta a darlo todo? Las visiones se hicieron más intensas, imágenes de Diego sonriendo, de su risa resonando, de su vida aún por vivir. Pero en la penumbra, una angustiosa verdad se manifestaba. Cada sacrificio tenía un precio, y ella estaba más cerca de lo que pensaba. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿cuánto estaba dispuesta a perder para preservar el futuro de su hijo? Mientras luchaba con su dilema, un grito distante resonó por el pasillo, interrumpiendo sus pensamientos. El sonido se desvaneció, y en su lugar, un silencio sepulcral la invadió nuevamente. Una nueva presencia emergía, un terror palpable. Lo único que Sofía sabía era que el tiempo se estaba agotando. La oscuridad comenzaba a cerrarse, y ella debía decidir, entregar una parte de sí misma o arriesgarlo todo para salvar a su hijo. De repente, las velas se apagaron, y lo único que quedaba era un opaco resplandor que se desvanecía. Sofía se encontró en medio de la oscuridad, sintiendo como cada sombra se acercaba más, arrastrándola hacia el abismo. ¿Qué harás, Sofía? La semana de la muerte no ha hecho más que comenzar, la presión del destino se cernía sobre ella. ¿Ya había cruzado la línea de no retorno? Justo cuando su corazón se detuvo en la incertidumbre, un grito desgarrador resonó desde algún lugar en lo profundo de la oscuridad. Era Diego. «Mamá». El eco del grito de Diego reverberó en la penumbra como un torrente de dolor. Sofía sintió como su corazón se desplomaba en su pecho, atrapado entre el terror y el amor. La oscuridad que la rodeaba parecía moverse, como si las sombras estuvieran a punto de devorarla. Tenía que actuar, pero el miedo la paralizaba. «Diego», gritó, su voz resonando en el silencio, pero no hubo respuesta. El llamado fue ignorado, como si la oscuridad hubiera tragado no solo a su hijo, sino también su esperanza. A su alrededor, las sombras murmullaban más fuerte, formando una sinfonía de desesperación. La sangre clama por justicia, parecía decirse una a otra, burlándose de su agonía. Con cada segundo que pasaba, el pulso de la oscuridad se intensificaba. Sofía dio un paso atrás, pero la presencia tras ella la empujó hacia adelante. El altar se erguía como un hito tenebroso, cuando una vela, de repente, se relampagueó y encendió su llama de nuevo, iluminando el círculo de marcas en el suelo. Las luces titilaban, reflejando imágenes de sombras danzantes que vibraban en un macabro despliegue. ¿Qué precio pagarán las almas por su salvación?, sonó la voz nuevamente, esta vez más clara, reverberando en cada rincón del pasillo. Sofía sintió un escalofrío helado cuando se dio cuenta de que la luz de la vela proyectaba una figura. Era una visión de Diego,
pero distorsionada, con una mirada suplicante que la desgarró por dentro. «Mamá, ayúdame», murmuró aquel eco, y el corazón de Sofía se retorció. Los murmullos crecieron en intensidad, como si las sombras se prepararan para narrar una historia antiguos de horrores olvidados. Sofía, apretando los ojos por la desesperación, luchaba entre el deseo de avanzar hacia su hijo y el terror que emanaba del altar. Si ella se acercaba, ¿sería capaz de salvarlo o solo estaría alimentando aún más la oscuridad? Debes decidir. ¿Estás lista para sacrificar lo que amas? Las palabras flotaron en el aire como un susurro mortal. Las sombras danzaban más cerca, negras y espectrales, esperando la elección. «No», gritó Sofía, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. «No lo haré». Pero su negación resonó vacía, como si el eco se burlara de su resistencia. La vela que antes iluminaba su camino brilló aún más, proyectando la figura de Diego en todo su esplendor. «Mamá, escúchame. Necesito que salves mi alma. En tus manos está nuestra salvación». El rostro del niño se desvaneció, dejando solo la desesperación. Sofía sintió que el aire perdía su consistencia, cada inhalación se convertía en un esfuerzo titánico. Las sombras se precipitaban hacia ella, susurrando secretos de la eternidad, cargadas de expectación. ¿Realmente estaba dispuesta a entregar su propia alma para intentar salvar a su pequeño? «Solo tú puedes romper la maldición», olfateó la voz, ahora un eco familiar, pero burlón. «Pero el sacrificio quebrantará algo más que la oscuridad. ¿Cuáles son los límites de tu amor?». Mordiéndose los labios, la joven buscó algún signo de Diego, un indicio de que aún había esperanza. Pero las sombras eran implacables, envolviéndola, girando como un huracán que amenazaba con despojarla de su esencia. Sofía se sentía atrapada, aquí, en este limbo del terror. El último grito desgarrador de su hijo resonó nuevamente. Esta vez, era diferente, había un tono de resolución. «Mamá. Ven a buscarme». Una explosión de energía ocupó la habitación, haciendo que las sombras retrocedieran un instante. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Era el momento. Con una valentía renovada, dio un paso hacia el altar, decidida. Pero en el instante en que su pie tocó el círculo, el suelo tembló como si la tierra misma hubiera respondido a su llamada. Las sombras aullaron, agazapándose alrededor, y antes de que pudiera entender lo que sucedía, una voz profunda resonó, como un trueno lejano: «Tu elección será fatal». Justo cuando Sofía sintió que la oscuridad la absorbía con su frío abrazo, una visión del futuro se dibujó en su mente, la secuencia de eventos que cambiarían su vida para siempre. ¿Podía evitar el desastre? Y en ese momento de desesperación, la respuesta se presionaba sobre ella, una última revelación brillando a través de la penumbra. ¿Realmente conoces el precio que has de pagar? Sofía se dio cuenta de que su propio sacrificio podría ser el único camino. Pero, ¿cuál sería el precio final llegando a cruzar al otro lado? La oscuridad aumentaba su presión, el momento de la elección se acercaba. ¿Estaba preparada para enfrentar las consecuencias de su decisión? El sonido de cadenas resonando llenó el aire, mientras las sombras se acercaban cada vez más. Flashes de luz desgarraron la oscuridad y el eco de Diego seguía resonando. «Mamá, por favor». El acontecimiento decisivo estaba por llegar, pero, ¿qué haría Sofía en el último instante, cuando las fuerzas del más allá estaban tan cerca? La presión de la oscuridad se intensificó, aplastando el aliento de Sofía. Con cada respiración, la angustia crecía y sus manos temblaban. Las sombras danzantes, como serpientes rápidas y astutas, parecían desearle la bienvenida a un abismo del que no podría escapar. «Diego», susurró, buscando aferrarse a la esperanza. ¿Acaso su hijo estaba aún allí, tras aquel velo siniestro? «Diego». Su voz ahora salía más firme, desafiando las tinieblas. No podía sucumbir, no quería perderlo. Pero, como enfrentarse a un poder tan antiguo y oscuro, de repente, la luz de la vela comenzó a girar y los ecos de su hijo se volvieron confusos, casi una sinfonía grotesca. «El sacrificio exige mucho, mamá. ¿Cómo puedes querer salvarme si no estás dispuesta a perderte?».
La risa burlona de la entidad resonó, profunda y caótica, como si el mismo suelo se riera de su agonía. Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se movía en un baile macabro. En esa fracción de segundo, recordaba a Diego, sus risas, sus abrazos. Todo aquello que la vida le había ofrecido, ahora amenazado por una sombra indescifrable. Aquel amor, tan poderoso, también la hacía vulnerable. No puedo dejarte ir, murmuró, incapaz de contener las lágrimas. Las sombras se acercaban más. Con cada momento que pasaba, se apiñaban, formando figuras humanas distorsionadas que parecían moverse como estatuas endebles. Todo se tornó en un caos de murmullos, susurros que parecían provenir de almas perdidas envueltas en la penumbra. Tu sacrificio será, glorioso, se burlaron, formando un coro espeluznante. Un grito brotó de los labios de Sofía, resonando con una fuerza desprotegida. No. No los escuches. En esa negación encontró una chispa de resistencia. Sin embargo, las marcas en el suelo comenzaron a brillar con un fulgor antinatural, consumiendo la habitación en un destello azul. Era como si las sombras quisieran devorar su esencia. ¿Qué más quieres?, gritó, casi como una súplica al vacío. ¿Qué necesitas de mí? No hubo respuesta. De pronto, el pálido resplandor reveló un objeto en el altar, un dagger antiguo, adornado con inscripciones que se retorcían como serpientes. Su presencia era atrayente y aterradora a la vez. El sacrificio no será solo tuyo, sino de todos aquellos que ames, sonó la voz de nuevo, resonando con una fuerza inexorable. ¿Qué significa eso? Sofía avanzó con cautela hacia el altar, como si cada paso la empujara hacia el abismo. En su corazón, había una comprensión atroz, el precio que tenía que pagar era mayor de lo que había querido confrontar. Las sombras brillaban con otra intensidad. Un destello desolado atravesó su mente, su familia, su vida, todo lo que había sido. Estaba dispuesta a perderlo todo. Las visiones la abrumaron, su madre, su abuelo, sus amigos todos sacrificados en el nombre de su amor. La voz resonaba nuevamente, como un eco de condena. El amor es poder, pero también es debilidad. Sofía, temblando de miedo y determinación, sintió que su resolución se profundizaba. No podía ser un mero peón en este macabro juego. Diego, te prometo que no me perderé, gritó, abrazada por el eco del desafío, mientras su mano se alzaba hacia el dagger. El suelo tembló nuevamente, y las sombras comenzaron a gritar. Su furia era palpable. No puedes cruzar esa línea. Te lo advertimos. Pero Sofía estaba decidida. Para sí misma y para su hijo. La línea era difusa, pero no podía dar la espalda. Con un último alarido de rabia y desesperación, empuñó el dagger y el brillo se intensificó, formando un haz que la iluminó, borrando las sombras por un instante. Por Diego, murmuró, antes de que la oscuridad se abriera bajo sus pies. El vacío la engulló, y de repente el alba se desdibujó en un silencio aterrador. Sofía flotaba, entre luces y sombras. Alrededor de ella, destellos de recuerdos comenzaban a revelarse, distorsionándose en la vasta nada. Mamá, un susurro lejano la llamaba. Sofía se dio cuenta de que había cruzado una línea. Ahora, nada sería igual. ¿Quién sería al regresar? ¿Podría salvar a Diego o solo condenarlo aún más? Los ecos de su propia voz resonaron en su mente, y la certeza de la verdad se alzó como una sombra. El sacrificio nunca acaba. Una sombra emergió de la nada, una figura conocida. Listo para la verdad, flarearon los ojos de Diego ante su madre, y Sofía trituró la realidad que conocía. ¿Pero a qué precio? El terror supuró a su alrededor mientras la luz se desvanecía, dejando un misterio aterrador que ahora se cernía sobre ellos. El aire en la habitación era denso, impregnado de incertidumbre y miedo. Sofía se encontró flotando entre luces y sombras, rodeada de ecos de recuerdos y murmullos que nunca cesaban. Su corazón latía con fuerza, un tambor incesante que resonaba en su pecho mientras se enfrentaba a la imagen de su querido hijo. Diego estaba allí, pero algo en su mirada le helaba la sangre. No era el niño risueño que conocía. Mamá, murmuró Diego. Su voz era un susurro, un eco perdido en la penumbra. ¿Por qué no viniste antes? La figura de su hijo parpadeó, y Sofía sintió la angustia retorcerle las entrañas.
Te he estado buscando, cariño, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, no sabía qué hacer. Ellos me tienen aquí, Diego continuó, su voz temblorosa. Todo lo que te dije era cierto. Te llamaron, mamá. Debemos irnos. Las sombras comenzaron a rebullir a su alrededor, como si intentaran devorar cada palabra pronunciada. No, Diego. No puedo dejarte aquí, decía ella, dando un paso hacia adelante, pero una oscura fuerza la detuvo. Las tensiones en el aire se intensificaron, y los murmullos se volvieron más altos. Escucha. La figura del vestido blanco es un daño colateral en ese instante, una risa burlona resonó en el abismo. La verdad te ha llamado, Sofía. Pero no hay retorno sin sacrificio. La figura del vestido blanco emergió de la oscuridad, sus ojos vacíos miraban a Sofía con una mezcla de desprecio y desafío. La sangre clama por justicia, y el amor es solo el principio del sacrificio. Sofía se sintió como si estuviese al borde de un precipicio. ¿Qué quieres decir?, preguntó, nerviosa. No voy a unirme a ti. No voy a sacrificar a mi hijo ni a mí misma por ninguna maldición. Ya he visto suficiente. La figura se acercó lentamente, su presencia era aterradora y opresiva. Tus dudas son debilidades. Ese amor que dices proteger solo te consume y a él también. Solo hay una manera de romper la maldición. Lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Te lo ruego. No te lleva a nada bueno. No me vas a quitar a Diego, no lo permitiré. Verás, respondió la figura, su voz resonando con una melancolía infinita, los sacrificios no son solo de carne. Da lo que más amas, y quizás puedas salvar a tu hijo esta vez. O bien, ambos serán parte de los lamentos de las almas atrapadas aquí. El terror se apoderó de Sofía. No haré eso, gritó, sintiendo cómo se desplegaba un torbellino de emociones en su pecho. Se volvió hacia Diego, quien parecía desvanecerse en las sombras. ¿No lo entiendes? Lo haré por ti. Prometo encontrar una manera de sacarte de aquí. No puedes. Te consumirá, como lo hizo con todos los demás, imploró Diego, pero la figura volvió a acercarse, resonando en la mente de Sofía con una insinuación sibilante. La elección es tuya. ¿Cómo romperás el ciclo? Sofía apretó los dientes, frontalmente desafiante. Lo sé. Debo enfrentar la oscuridad, no alimentarla. El amor es la verdad, y debo aferrarme a eso. Una luz parpadeó en su mente, la recordar que el amor destinado a ser un sacrificio también podía ser un faro de esperanza. Mamá. Haz algo, gritó Diego mientras todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Una calidez se expandió en su pecho, y Sofía sintió que la oscuridad que la envolvía empezaba a retirarse. No. No cederé. Y con un ímpetu de fuerza renovada, dio un paso hacia la figura, enfrentando la sombra. No me llevarás, proclamó, su voz resonando con poder. Traeré la luz, la verdad, donde tú solo traes terror. Nunca más seremos parte de tus sombras. El rostro de la figura se retorció, y el ambiente se tornó violentamente tempestuoso. No sabes a qué te enfrentas. Lo sé, respondió Sofía, con el corazón latiendo firme. Sé que el amor lo puede todo. Con determinación, levantó su mano, que aún sostenía el dagger, y cuando se enfrentó a la figura con él, un destello de luz surgió y envolvió todo a su alrededor, la oscuridad se desvaneció, y los murmullos se tornaron gritos. Sofía dio un grito que parecía partir la tierra misma, y en un fuerte estallido, la figura se deshizo en un torbellino de sombras. Diego. Poco a poco, la luz reinó sobre el abismo que había trabajado tan duro por consumirlos. Sofía notó que las corrientes de su amor se entrelazaban en hilos de luz. Estamos juntos. El amor siempre nos unirá. Y en ese momento, la figura se desvaneció, seguida por un eco lejano que susurraba llenando el aire vacío con risas. Los ecos de los sacrificios perdidos comenzaron a desvanecerse, y las sombras finalmente se disiparon. Sofía se encontró de nuevo en su hogar, en la penumbra, pero con la luz aún brillando en su corazón. Diego estaba a su lado, y su risa llenó la habitación. Mamá.
Lo hiciste, exclamó el niño, con una sonrisa como un rayo de sol que iluminaba todo lo oscuro del pasado. Sofía lo abrazó fuerte, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo. Sí, cariño, lo hicimos, respondió con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Nadie nos separará otra vez. La oscuridad no puede tocarnos si estamos juntos. Aquella Semana Santa, la comunidad celebró, agradeciendo la liberación de aquellos espectros. Sofía y Diego enfrentarían el futuro reunidos, y aunque la huella de aquel oscuro acontecimiento siempre brillaría en sus recuerdos, sabían que el amor era más fuerte que el temor. Con cada sonrisa de Diego, con cada abrazo, Sofía celebró el triunfo sobre sus miedos, uniendo las piezas de su vida y asegurando que nunca más caería en las garras de la sombra. Era el comienzo de una nueva vida, donde la verdad siempre prevalecería sobre el miedo, un legado para aquellos que se atrevan a desafiar lo oculto. Y así, con el sol asomándose, Sofía dejó atrás el pasado, dispuesta a crear un futuro brillante lleno de amor y luz. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido increíble. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, queremos leerte. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental.